Bien. Buenas tardes, estimados alumnos. Damos inicio a esta videoconferencia de la materia didáctica especial de la geografía. Hoy vamos a trabajar con sede central y con unidades de gestión. Mi nombre, para aquellos que no conocen, es Sheila. Y vamos a trabajar conjuntamente con la profesora Agustín en el día de la fecha. Nuestra agenda del día de hoy es hablar sobre los componentes de una planificación. Vamos a dar primero un marco teórico y luego vamos a realizar y exponerles a ustedes una planificación que hemos realizado en conjunto. Ustedes van a estar viendo en este preciso momento el soporte digital que hemos presentado con la profesora y hemos armado sobre los componentes de la planificación. Los objetivos de esta videoconferencia son que ustedes puedan identificar las características de una propuesta áulica, que logren reconocer los componentes de la planificación y revalorizar la importancia de planificar. Vamos a hablar ahora sobre las características de una propuesta áulica. ¿Para qué nos sirve llevar a cabo una propuesta áulica? Para anticipar sucesos y prever situaciones que puedan favorecer u obstaculizar los procesos de enseñanza y de aprendizaje. Además, a nosotros, los docentes, nos sirve para orientar la acción en una dirección determinada y contempla los medios necesarios para alcanzar ese fin. Vamos a tener en cuenta que los componentes de la planificación son portada, fundamentación, objetivos generales, objetivos específicos, los contenidos que debemos abordar, las estrategias de enseñanza-aprendizaje, los momentos de la clase, que son inicio, desarrollo y final o cierre, las actividades que vamos a desarrollar, los recursos didácticos, la temporalización, los criterios de evaluación, la evaluación y la bibliografía que vamos a utilizar. En la portada son temas muy importantes, como el nombre del instituto donde nosotros vamos a desempeñar esta planificación, ¿sí? El nombre de la institución o colegio secundario, el espacio curricular en el que estamos abordando estos temas, el profesor, o sea, nosotros, lo que vamos a estar a cargo de dar este contenido, el curso, la división, el turno, y muy importante, el tema que vamos a desarrollar. Acá, paralelamente en este cuadro, ustedes están viendo que nosotros hacemos mención a un colegio que se llama Colegio Secundario número 5038, América Latina. El espacio curricular es Geografía. Y el curso es segundo, primera división del turno mañana. Y el tema a abordar son las condiciones naturales de la República Argentina. Luego de realizar esta portada y estos temas que son importantes, que mencionamos anteriormente, se va a hablar sobre una fundamentación. En cuanto a la fundamentación, es aquella que nos justifica la selección de contenidos y objetivos, y explica brevemente el sentido de lo que se hará. Es decir, que es lo que nosotros pretendemos lograr que los alumnos aprendan. Nosotros les vamos a dejar este PowerPoint, esta videoconferencia además, en la plataforma para que ustedes lo puedan ver. Acá, donde dice propuestas áulicas, ustedes van a hacer un clic y ahí automáticamente le va a llevar a la propuesta áulica que hemos elaborado con la profesora. Vamos a hablar ahora sobre los objetivos y va a hablar mi colega. Buenas tardes, estimados alumnos. Bienvenidos a los que se fueron sumando a la videoconferencia. Bueno, a continuación vamos a desarrollar los objetivos, ¿sí? Nosotros en los foros trabajamos con un soporte bibliográfico que, bueno, ustedes lo tienen disponibles en el material complementario. El tema se llama ¿Cómo redactar objetivos de aprendizaje? ¿Sí? En esa oportunidad vamos a trabajar con la taxonomía de Bloom. ¿Sí? Los objetivos van a indicar la intencionalidad de las acciones. Profesora, por favor, si puedes activar el micrófono, así no se acopla el... Bien, indica los objetivos van a indicar la intencionalidad de las acciones que va a proponer el docente
al momento de planificar, ¿sí? Esta va a servir como una guía para el desarrollo de las mismas, ¿sí? Son aspiraciones que se van a proponer llegar a alcanzar con el alumno, ¿sí? Es lo que se pretende llegar con el alumno a partir de la planificación, ¿sí? Nosotros, por medio de la taxonomía de Bloom, vamos a expresarlo como un enunciado. Se van a dividir en 5 partes, ¿sí? Acá en el cuadro amarillo, ¿sí? Se detallan las partes del objetivo. Yo quiero aclarar que no necesariamente se va a plantear de forma rigurosa este enunciado, ¿sí? Solo va a depender del criterio del docente, pero como ustedes recién están empezando a planificar, ¿sí? Y están familiarizándose con estos componentes de la planificación, nosotros decidimos trabajar con este modelo para que ustedes vayan conociendo las partes, por ejemplo, de este enunciado, ¿sí? Para que después no tengan inconvenientes al momento de planificar en un futuro. Como ustedes bien ya saben, en práctica 2 también trabajaron con la planificación, y para el año que viene, si Dios y la Virgen quiere, cuando estén en tercer año también van a empezar a planificar. Entonces la intención de nosotros es que a ustedes les sea mucho más fácil plantear este tipo de componentes. ¿Sí? En el primer momento, nosotros vamos a hacer referencia al sujeto, ¿sí? En esta oportunidad vamos a trabajar con los actores, que sería el alumno, ¿sí? Luego vamos a ver el verbo observable, ¿sí? Que va a describir los cambios que se van a efectuar en el alumno, ¿sí? Al momento de planificar. En tercer lugar, tenemos el objeto directo, que sería el contenido de aprendizaje. Acá presten atención. Profesora, si puede proyectar el objetivo. Gracias. Cuando vemos en el tercer momento del enunciado, hablamos de un objetivo directo. Perdón, el objeto, quedamos en el objeto, ¿sí? En el verbo. Nosotros vamos a hacer referencia a la conducta a modificar, ¿sí? Acá tienen que tener en cuenta los dominios de aprendizaje, ¿sí? Si ustedes leyeron el material bibliográfico, pueden observar que se dividían en 3 tipos de dominios de aprendizaje. Teníamos el cognoscitivo, ¿sí? Teníamos el afectivo y el psicomotriz. El cognoscitivo hace referencia a los procesos mentales, ¿sí? El afectivo hace referencia a los sentimientos o a las actitudes que nosotros queremos llegar a lograr con el alumno, y el psicomotriz serían los movimientos. Por ejemplo, si nosotros vamos a plantear un objetivo con un dominio de aprendizaje psicomotriz, podríamos trabajar con la manipulación o con la elaboración o la ubicación en un mapa, ¿sí? O con el uso de TICs, con un Google Maps. Cuando hablamos de un nivel de aprendizaje afectivo, vamos a hacer referencia a, bueno, sentimientos, actitudes. Podrían también trabajar con estudio de casos, ¿sí? Por ejemplo, la concientización de un problema ambiental, ¿sí? O de una problemática social. Y cuando hablamos de un nivel de aprendizaje cognoscitivo, bueno, nosotros podemos plantear ahí, por ejemplo, el identificar, reconocer, conocer, ¿sí? Son niveles, bueno, esos son los distintos niveles de aprendizaje que podemos diferenciar. Ustedes ya saben que está disponible en la plataforma el material complementario y pueden profundizar un poquito más, ¿sí? Y tienen bastantes ejemplos con los que pueden trabajar. Luego nosotros vamos a trabajar con el complemento circunstancial, hace referencia a las circunstancias de aprendizaje. Y por último tenemos los criterios de ejecución. Este último momento del enunciado podemos emitir, porque acá nosotros podemos hacer referencia al rendimiento que queremos esperar en el alumno al momento de plantear o de planificar un objetivo, ¿sí? Eso no es necesariamente que esté planteado específicamente. Luego pasamos a los contenidos. Por favor, profesora, si puede proyectar contenidos. Listo. Los contenidos son saberes en el ámbito escolar, ¿sí? Constituyen uno de los pilares sobre los cuales se va a diseñar las actividades de enseñanza y de aprendizaje con el fin de alcanzar los objetivos.
Nosotros, en base a los contenidos, vamos a plantear los objetivos y tiene mucho que ver también el planteamiento de las actividades, ¿sí? Por lo general, se van a trabajar y se van a plantear con respecto a los diseños curriculares a nivel provincial o a nivel nacional, ¿sí? Siempre nos vamos a llevar por una guía de acuerdo a la provincia donde ustedes pertenezcan, y de ahí vamos a seleccionar los contenidos que se van a plantear en la clase. En esta ocasión nosotros, bueno, pusimos a modo de ejemplo los factores y elementos del clima, la clasificación climática según Köppen, y la clasificación de los suelos. Luego tenemos las estrategias de enseñanza y aprendizaje. ¿Qué significa? Las estrategias de enseñanza sería la toma de decisiones por parte del docente, ¿sí? Son los pasos que se va a seguir durante la ejecución del proceso de enseñanza y aprendizaje, ¿sí? Y el de aprendizaje son los pasos que tiene que seguir el alumno. Por ejemplo, cuando nosotros hacemos referencia a las estrategias de enseñanza, podemos nombrar, por ejemplo, el trabajo colaborativo, el trabajo en grupo, ¿sí? La indagación de ideas previas. Son los pasos que ustedes están siguiendo para llevar a cabo la clase, ¿sí? Y cuando hablamos, hacemos referencia de las estrategias de aprendizaje, podemos hacer referencia, por ejemplo, a la confección de un mapa, ¿sí? A la elaboración de un cuadro, ¿sí? Un cuadro conceptual, puede ser también un cuadro de doble entrada, ¿sí? Son los pasos que tiene que seguir el alumno para concretar el proceso de aprendizaje. Luego tenemos... por favor, profesora, los momentos de la clase, ¿sí? Por lo general, bueno, en un sentido amplio, nosotros vamos a dividir la clase en 3 momentos, ¿sí? Tenemos un inicio, un desarrollo y un cierre de clase. En el inicio de la clase vamos a hacer referencia a la tarea del docente que consiste en introducir al alumno en el tema, ¿sí? En el contenido que se va a abordar. Por ejemplo, con la indagación de ideas previas, ¿sí? También podemos trabajar, bueno, con un recurso didáctico que sería un juego didáctico, valga la redundancia, o una motivación, ¿sí? La indagación de ideas previas también es una motivación, ¿sí? Y esa es una estrategia que nosotros estamos aplicando en el alumno. Por lo general, bueno, después vamos a ver en la planificación, ahí vamos a detallar los tiempos estipulados para estos momentos de la clase, ¿sí? Durante el desarrollo del tema o de la clase vamos a explicitar el contenido que vamos a abordar, y también se va a llevar a cabo la ejecución de la guía de actividades, ¿sí? Entonces nosotros vamos a exponer el tema, y luego vamos a explicar, una vez que terminamos, explicamos la guía de actividades y se lleva a cabo o se desarrollan las actividades con los alumnos, ¿sí? En el aula. Y durante el cierre de la clase, el docente tiene que hacer una puesta en común a modo de cierre del tema que se está abordando, ¿sí? Es importante, por ahí es difícil llegar a esta instancia de la clase, pero es importante realizarla porque si no quedaría la clase como abierta y no quedaría inconclusa, digamos, el planteamiento del nuevo contenido. Luego tenemos las actividades, ¿sí? Serían los momentos de acción en la planificación, ¿sí? Serían, por lo general, las guías de actividades, un cuestionario, la confección de un cuadro comparativo, un cuadro de doble entrada, también puede ser las elaboraciones de un mapa, ¿sí? Son, como digo, las acciones que se van a llevar a cabo en el aula, ¿sí? Por medio de una guía de actividades. Por ejemplo, un examen también es una actividad, ¿sí? Una exposición también es una actividad. En este caso, nosotros en el cuadrito amarillo tenemos ejemplos, ¿sí? De las actividades que se van a desarrollar, o la guía de actividades que se desarrolla y se va a detallar en la planificación que después vamos a desarrollar. Que sería, por ejemplo, realizar un cuadro de doble entrada con factores y elementos del clima de la República Argentina, ¿sí? Y bueno, tienen otros. Yo acá quiero hacer más que nada, bueno, para mis alumnos del aula de unidades de gestión, que vi que tuvieron muchos inconvenientes al momento de planificar. Cuando nosotros hacemos referencia a las actividades, muchos hicieron una breve descripción de lo que el docente hace en el aula,
¿sí? Pero acá tienen que tener en cuenta que tienen que realizar una guía de actividades y las consignas tienen que estar enunciadas en forma clara y precisa para la posterior ejecución del alumno. ¿Qué quiere decir? Que ustedes tienen que hacer referencia, o se tiene que referir al alumno, ¿sí? De forma clara y precisa. ¿Para qué? Porque así como ustedes como alumnos leen detalladamente las consignas que nosotras planteamos en los foros, ¿sí? Y que sea de fácil comprensión, también tiene que ser de igual manera para el alumno, ¿sí? Por favor, eso es lo que yo quiero que tengan muy en cuenta, porque al momento de corregir los parciales y las propuestas, perdón, más que nada las propuestas, noté esa falencia, ¿sí? Traten de plantear las actividades, las consignas de forma clara y precisa. Bueno, después a continuación seguimos con otro componente de la planificación, que ya es la profesora Ailán, continúa con la orientación. Vamos a continuar entonces con nuestra diapositiva y vamos a hablar sobre los recursos didácticos, que son los elementos que nosotros empleamos como docentes para apoyar, complementar, acompañar o evaluar el aprendizaje de nuestros alumnos, ¿sí? Este recurso didáctico puede ser la guía didáctica, es decir, la guía que anteriormente mencionaba la profesora Urquizo. En este caso específico de la planificación que nosotras armamos, va a ser un mapa político de Argentina, la computadora por la cual van a llevar a cabo el uso de TICs y el material bibliográfico. En este sentido es importante que ustedes tengan en cuenta que en la actualidad contamos con una vasta y muy importante cantidad de recursos didácticos a utilizar, ¿sí? Más que nada en este sentido debemos innovar y nuestra educación a distancia nos lleva a comprometernos a esta innovación y es importante que ustedes lo tengan en cuenta. Vamos a continuar con la temporalización. Hace referencia a la duración del proceso de enseñanza-aprendizaje, es decir, nuestro tiempo, una hora cátedra, una unidad o a nivel anual cuando se llevan a cabo una planificación anual, es decir, un programa, ¿sí? Es muy importante que ustedes lo tengan en cuenta y que tenga congruencia el tiempo de las actividades y los momentos de la clase con esta temporalización. Me ha pasado en el momento de corregir las planificaciones que ustedes van desarrollando, que muchas veces o tienen mucho tiempo y pocas actividades, o viceversa. Y esto es importante que lo tengamos en cuenta, dado que esta planificación son una serie de pasos a seguir y no nos podemos saltear, ¿sí? Tiene que ser todo una hilación, unos lineamientos generales que sí o sí deben llevarse a cabo de manera correcta. Vamos a continuar con la evaluación. Acá, en el caso, por ejemplo, de mis alumnos específicamente, me ha ocurrido que ponen evaluación y me nombran, por ejemplo, se tendrá en cuenta tales aspectos. Y yo los he mandado a reelaborar a la gran mayoría. En cuanto a la evaluación, puede ser inicial de proceso sumativa. En la inicial podemos decir también que puede ser llamada de diagnóstico. La procesual es donde nosotros llevamos a cabo una planificación a lo largo del año, ¿sí? Y la sumativa es o final, que es la que puede ser al final del año, al final de un trimestre, ¿sí? Y se analizan aquellos contenidos que nuestros alumnos han logrado alcanzar. Más adelante en la planificación que vamos a compartir con la profesora, voy a hablar sobre los criterios de evaluación y la manera correcta de armarlos. Por último, tenemos la bibliografía. En este sentido, es importante que en el caso de los alumnos seleccionemos de manera adecuada cuáles van a ser el tipo de bibliografía que nosotros le vamos a permitir y le vamos a brindar a ellos para que puedan desarrollar de manera correcta las consignas que nosotros deseamos, ¿sí? Acá también podemos hacer hincapié que podemos contar con la bibliografía del docente y con la bibliografía del alumno por aparte, ¿sí? Pueden ser libros, textos, artículos periodísticos, muy utilizado en la actualidad en la web, que también es importante que lo coloquemos en una planificación. Ahora con la profesora vamos a continuar con la presentación de nuestra planificación. ¿Se puede ver, profesora Urquizo?
los componentes de la planificación. Profesor Urquizo. No, profesora, solamente se ve el PowerPoint. Bien. Si querés podés compartir a través del enlace, no hay problema. Sí, ahora lo voy a compartir nuevamente. Y vamos a continuar. ¿Ahora se puede ver, profesora? Todavía no. Bien. Vamos a volver a intentar. ¿Ahora sí? Ahora se está compartiendo. Perfecto. Listo. Bien, en esta oportunidad vamos a trabajar con un ejemplo claro de una planificación, ¿sí? Lo hicimos en términos generales para que ustedes se vayan orientando de cómo se van a ir desarrollando, cómo se va a ir trabajando cada componente, ¿sí? Dentro de una propuesta. A continuación nosotros detallamos que los contenidos van a corresponder al diseño curricular de la provincia de Salta, ¿sí? Que va a corresponder al segundo año de la educación secundaria. ¿Sí? Como pueden observar, nosotros desarrollamos la portada, ¿sí? Donde vamos a detallar el nombre de la institución, el espacio curricular, los profesores a cargo, el curso y la división. Profesora, si puedes activar el micrófono, así no se acopla el sonido. Bien, el curso, la división, el turno y el tema o los contenidos que se van a desarrollar. Es importante, yo vi que muchos alumnos pasaron por alto este dato. Es importante que ustedes desarrollen una portada. ¿Por qué? Porque nosotros estamos haciendo referencia al contexto donde estamos planificando, ¿sí? Profesora, ¿puede bajar un poquito, por favor? Por ejemplo, nosotros estamos haciendo mención a la institución donde vamos a desarrollar la clase, ¿sí? El espacio curricular, o sea, cuál es la materia que nosotros estamos dictando. Bueno, ¿quiénes son los responsables? El curso, es importante que ustedes sepan qué curso vamos a trabajar. ¿Por qué? Porque nosotros de acuerdo a eso vamos a saber el grupo de alumnos con los que vamos a trabajar, ¿sí? Bueno, el turno y las actividades. Es importante, esto tampoco no se puede pasar por alto, ¿sí? Luego vamos a desarrollar la fundamentación. Como ustedes pueden observar, ¿sí? En el texto sale de forma explícita, ¿sí? ¿Qué es lo que se pretende lograr con el alumno? Después cuando ustedes puedan leer detalladamente se van a dar cuenta qué es lo que se pretende lograr en el alumno, las propuestas con respecto a los contenidos que se van a impartir en la clase y la justificación de los objetivos, ¿sí? Es importante la fundamentación. Yo noté que muchos alumnos hicieron mención solamente a los conceptos que se van a desarrollar con el contenido que se va a trabajar en la clase. No, acá ustedes tienen que explicitar qué se va a pretender lograr con el alumno, ¿sí? ¿Cuáles son los objetivos que se van a plantear? ¿Qué es lo que valga la redundancia, qué es lo que se pretende llegar con esta planificación en el alumno? ¿Sí? Y también se van a detallar los contenidos que se van a trabajar en la clase. Luego, tienen un ejemplo de los objetivos, ¿sí? Se pueden trabajar objetivos específicos, objetivos generales. En esta oportunidad o en este ejemplo vamos a trabajar con contenidos específicos, porque estamos trabajando de una clase, ¿sí? Y acá nosotros podemos observar que hace referencia al actor, que sería en este caso el alumno, porque es lo que nosotros, al actor donde nosotros queremos lograr cambiar la conducta, ¿sí? Después aquí pueden observar el verbo, que es reconocer, ¿sí? Pueden trabajar de forma infinitiva, pueden trabajar en forma, en verbo futuro, ¿sí? Eso no está no está detalladamente explícitamente detallado, todo va a depender del criterio del docente. Y luego tienen las otras partes del enunciado, que sería el verbo, que es reconocer, que serían los distintos niveles de aprendizaje. Después tienen la circunstancia, y noten que acá yo no puse el criterio de ejecución, no es necesario. ¿Sí? Luego tenemos los contenidos que vamos a desarrollar, también es importante que se detallen. ¿Sí? Y luego tenemos las estrategias de enseñanza. Profesora, ¿puede
subir un poquito el documento. Ahí está. Como pueden observar, nosotros hacemos una breve lista de los pasos que se va a seguir en la clase, ¿sí? Por ejemplo, que va a ser una indagación de ideas previas, que va a ser, vamos a hacer mención en el inicio de la clase va a ser expositiva, ¿sí? Vamos a trabajar con un trabajo individual, ya sea puede ser una guía de actividades, puede ser un parcial, bueno, una evaluación, una exposición, ¿sí? Y luego los pasos que tiene que seguir el alumno, que sería la confección de mapas y de cuadros y la utilización de TICs. Y luego acá detallamos los momentos de la clase, ¿sí? Los momentos de la clase, como habíamos mencionado anteriormente, se van a dividir en tres momentos, ¿sí? Tenemos un inicio, un desarrollo y un cierre. Nosotros tenemos que tratar de organizar con los tiempos estipulados. Este está planificado para 80 minutos, que sería un módulo. ¿Sí? Acá podemos hacer una breve descripción, solamente una breve descripción de lo que ustedes van a hacer, el trabajo que se va a hacer en el aula o el momento de desarrollar el tema. ¿Sí? Nosotros pusimos que el docente procederá a realizar una indagación de ideas previas a través de imágenes de diferentes paisajes característicos de la República Argentina. Sería una motivación. ¿Sí? En este momento de la clase se va a estipular 10 minutos nada más, porque nosotros estamos entrando al tema. ¿Sí? Es como que estamos haciendo un precalentamiento al tema que vamos a desarrollar. Luego tenemos el desarrollo del tema, ¿sí? La exposición del contenido que vamos a enseñar. Acá se va a llevar ya a cabo el proceso de enseñanza y aprendizaje explícitamente. En esta instancia se explicará entonces el tema nuevo, y luego se va a proceder a orientar y ejecutar la guía de actividades. Es importante que tengan en cuenta que al momento de el tema, de explicar, ¿sí? Máximo tiene que ser 20 minutos, porque después los alumnos se van a dispersar, se aburren, no les van a prestar atención. Entonces tiene que ser rápido, ¿sí? Tiene que ser concreto, claro y concreto. Y luego van a proceder a explicar la guía de actividades, y en ese momento en el aula tienen que desarrollar las actividades. ¿Sí? Y durante el cierre de clases, ya al final, ustedes más o menos tienen que ir calculando, ¿sí? Que van a ir cerrando el tema, ¿sí? También no les tiene que llevar mucho, no tiene que llevarle más de 10 minutos. Yo observé que algunos alumnos planteaban que los chicos tienen que hacer una exposición del tema. No, porque cuando ustedes realizan, o cuando ustedes plantean la exposición del tema, es parte de la actividad, ¿sí? Entonces acá nosotros podemos generar un debate o una puesta en común, y se cierra el tema, ¿sí? Ahí ustedes ya tienen cerrado el tema nuevo que están desarrollando. Y luego, bueno, las actividades, nosotros acá detallamos qué actividades se van a llevar a cabo. Tengan en cuenta que estas actividades sería la guía, ¿sí? La guía que se va a llevar a cabo, o la acción que se va a llevar a cabo durante la clase, ¿sí? Entonces, este componente es importante, porque esto es lo que se va a llevar a cabo con los alumnos. Y bueno, luego siguen los recursos didácticos, que la profesora Ailán les va a explicar un poquito, los va a orientar un poquito. Bien, antes de seguir con nuestra planificación, quiero hacer referencia específicamente a los alumnos con los cuales yo doy esta materia. ¿Sí? En las planificaciones que me han presentado, no en todos los casos, pero sí una gran mayoría, tienen mucha confusión con los momentos de la clase. Cabe mencionarles que, como ustedes están viendo acá, se les solicita que ustedes armen este momento de la clase anterior a las actividades, ¿sí? Que lo coloquen en ese lugar. ¿Por qué? Porque algunos alumnos han mezclado las actividades con los momentos de la clase. Y ustedes, como están viendo acá, los momentos de la clase lo desarrolla el docente y no el alumno, ¿sí? Si bien acá tienen una organización de inicio, desarrollo y de cierre, ¿sí? Las actividades, lógicamente, después que hacemos nosotros en la introducción que nos comentaba la profesora Urquizo, al nuevo tema, y explicamos la guía de actividades, es en ese momento explícito donde los alumnos realizan el desarrollo de estas actividades, ¿sí? De esta propuesta didáctica que nosotros armamos. Pero no tienen que mezclarse las actividades con los momentos de la clase. Vamos a continuar
con los recursos didácticos. Para esta planificación específica hemos seleccionado los recursos didácticos de los mapas políticos de Argentina, una computadora y el material bibliográfico que nosotros les debemos brindar a los alumnos, o ya puede ser un libro o una cartilla que armemos específicamente para algunos temas que nosotros requieramos que sean de manera explícita y no de otras, porque siempre sucede de que varios temas tienen diversos autores y no todos tienen la misma postura, ¿sí? Esto causa muchas veces confusión en los alumnos, por eso es importante que nosotros le brindemos este material. La temporalización, como ya lo mencioné anteriormente la profesora Urquizo, es de un módulo, es decir, 80 minutos. En algunos casos también se habla de bloques y no de módulos. Esto va a depender de acuerdo a las provincias que nosotros nos encontremos, así que esto no hay ningún problema. En este caso específico, como yo mencionaba anteriormente, la evaluación es de proceso, ¿sí? Es para que los alumnos incorporen conocimiento. No vamos a llevar a cabo una evaluación ni diagnóstica ni sumativa, ¿sí? En este caso específico es de proceso. Acá vamos a hacer mención a los criterios de evaluación. A mis alumnos yo les realicé una tabla para que se puedan armar específicamente los criterios de evaluación, que van a constar de 3 específicamente. Procesos mentales, contenidos y situaciones. En cuanto a los procesos mentales, podemos decir acá específicamente que el proceso mental establece el contenido, los factores y elementos del clima, y las situaciones va a ser a partir de qué nosotros llevamos a cabo esto. Entonces, es a partir de la construcción de un cuadro de doble entrada. El otro criterio de evaluación es identifica la clasificación climática de Köppen a través de un mapa de la República Argentina. Nuestro siguiente criterio de evaluación es que se reconozca y se identifica la clasificación de los suelos de nuestro país a través del programa de Google Maps. Nuestro último criterio de evaluación es conoce las condiciones naturales de la República Argentina a partir del material de estudio y el uso de TICs. En este caso específico, la bibliografía del alumno es el libro de Ciencias Sociales de segundo año de Editorial Aike y el de Editorial Capellus. Con esto hemos terminado nuestra planificación y nuestra exposición con la tutora, y queremos brindarles este espacio para que ustedes puedan despejar dudas, y porque nuestros trabajos integradores están abocados específicamente a armar este tipo de planificación. Entonces es importante que ustedes puedan sentirse seguros de aquellos temas o componentes que no lo están. Estamos aquí para responder sus dudas y vamos a ir leyendo si es que alguno de ustedes ha podido escribir algunas dudas, y vamos a ir leyéndolas. Profesora, la alumna Daniela Sí. Pregunta, dice, buenas tardes, profesor, mi consulta es sobre la temporalización. En el trabajo integrador nos pide una planificación de 90 minutos. Mi consulta es si puedo hacer la planificación sobre 2 clases separadas, 45 minutos por clase, para darles entre clase y clase tiempo a los alumnos para que tengan tiempo de sus hogares para hacer la actividad de exposición, o los 90 minutos en bloque. O tiene que ser los 90 minutos en bloque. ¿Usted quiere responder, profesora? Bueno, a mi criterio no. Sí, puede trabajar entre clases, sí, pueden, pero tienen que tener en cuenta el tiempo para ejecutar las actividades a desarrollar. ¿Sí? Pueden planificar, bueno, en general ustedes, si tienen un conjunto de contenidos a desarrollar, por ejemplo, si son 3 o 4 contenidos a desarrollar y quieren desarrollar digamos, en una clase de 45 minutos y en otra clase de 45 minutos, entonces ustedes tienen que planificar o tienen que plantear actividades para el primer módulo de 45 minutos y luego las otras siguientes 2 actividades para los siguientes 45 minutos, ¿sí? Siempre tienen que tratar de calcular los tiempos estipulados en la temporalización. Bien. Acá hay una consulta del alumno Barone, sí, y dice,
En la propuesta áulica que tenemos que hacer el trabajo integrador, podemos utilizar el diseño curricular de la jurisdicción que va a trabajar cada alumno como docente, por ejemplo, él es de la provincia de Buenos Aires. Nosotros en el trabajo integrador, ¿sí? En el documento, detallamos 3 ejes, ¿sí? Ustedes tienen que elegir cualquiera de esos 3 ejes para desarrollar la actividad. Cabe mencionar también de que muchas veces no hay mucha variación en cuanto al contenido, ¿sí? Se hacen las adaptaciones a nivel provincial, pero no difieren mucho, ¿sí? Para que ustedes lo tengan en cuenta. Vamos a ver. La alumna Antonella dice que tiene la duda de que en la carátula los datos de la institución es de alguna en particular o podemos poner cualquiera. En este sentido pueden poner cualquier institución que ustedes conozcan, porque por toda esta situación ustedes no han podido ir a realizar observaciones este año, ¿sí? No han podido tener esa aproximación con las instituciones, así que eso es a libre elección. Pero tengan en cuenta que el momento de plantear la portada, por ejemplo, si ustedes eligen el eje temático número 2, por ejemplo, de un tercer año, no van a detallar en el curso un segundo año, no va a coincidir, ¿sí? Entonces siempre tienen que tener en cuenta que tienen que coincidir los datos. Bien, acá la alumna Leal dice si en la carátula, en la parte de docente, deben poner su nombre o el de nosotras. No, ahí tienen que ponerse ustedes, porque ustedes son los que van a llevar a cabo esta planificación, ¿sí? Pero se puede utilizar el diseño curricular. Cuando ustedes planifiquen, Román, cuando ustedes planifiquen, bueno, presenten una propuesta áulica, pueden trabajar con los diseños curriculares de su provincia, pero en el caso explícito del trabajo integrador, nosotros ya detallamos 3 ejes temáticos con los que ustedes tienen que planificar, ¿sí? Tienen que elegir cualquiera de esos 3 ejes temáticos y de acuerdo a eso tienen que realizar o tienen que desarrollar la planificación. Bien, no sé si algún otro alumno tiene alguna otra duda. Lo que sí quiero hacer hincapié en los alumnos específicamente de la materia de didáctica especial de la geografía y que soy su tutora, yo les he solicitado que cuando yo les pido que realicen ampliaciones de sus trabajos, lo hagan mediante la herramienta de video. Esto es justamente amén de toda esta situación que mencioné anteriormente, ¿sí? Ustedes este año no han tenido una aproximación a las instituciones, entonces es más que nada para que ustedes vayan practicando, ¿sí? Esto de la postura, de cómo hablar, de cómo relacionar, si podemos, y de a poquito ir adquiriendo esa mínima experiencia que por cuestiones que escapan a nosotros este año no se pudo, ¿sí? Entonces, muchas veces algunos alumnos han realizado estas ampliaciones, pero de manera escrita, ¿sí? Yo voy a seguir solicitando estas ampliaciones, ¿sí? A manera de video, para que ustedes puedan ir relajándose, tratando de entrar a un contacto, ¿sí? De ustedes mismos, de verse ustedes, de examinarse ustedes mismos, ¿sí? Como futuros docentes, porque ya el año que viene, si Dios quiere, estaremos en otro tipo de situación y ya van a tener esta aproximación con las instituciones educativas. ¿Tienen alguna otra duda? Profesoras, buenas tardes. Buenas tardes. María Luz de la UCE de Mar del Plata. Les quería hacer una consulta. De acuerdo a las estrategias de enseñanza-aprendizaje, en la planificación que mostraron recién, ustedes las enunciaron juntas, y en la planificación que hicimos con usted, profesora Verónica, las pusimos por separado, o sea, las estrategias de enseñanza por un lado y las de aprendizaje por el otro. ¿Cómo lo hacemos? ¿Lo hacemos juntas o lo hacemos por separado? Bueno, en este caso nosotras solamente trabajamos con las estrategias de aprendizaje y de enseñanza en forma conjunta. Trabajen en forma separada. Nosotros, para que no sea tan larga la planificación y no sea tan engorrosa la explicación, pero ustedes sí trabajen en forma separada, para que puedan identificar cuáles son las acciones que debe tomar en cuenta el docente y cuáles son las acciones que debe tomar en cuenta el alumno. Bien, perfecto. Muchas gracias. No, ¿por qué?
Aquí con la consulta de la alumna me ha surgido otra duda que a lo mejor tienen ustedes y para poder despejárselas es de que no todos los componentes que nosotros hayamos mencionado recién, ¿sí? En nuestro Power o en nuestra planificación tienen que ver con todos los tipos de planificaciones, ¿sí? Por ejemplo, si es una de evaluación de diagnóstico, no va a tener todos los componentes, ¿sí? Por ejemplo, hay algunas cosas que se va a escapar y otras que quizás se van a incrementar. Esta que nosotros planteamos específicamente es más que nada para una propuesta áulica, ¿sí? Para aquellas que lleven actividades para el docente, perdón, para el alumno, ¿sí? Porque, por ejemplo, tenemos que armar una planificación y es anual, que es donde tenemos los ejes, muchas veces los dividimos en ejes para armar una planificación anual, es decir, el programa, ¿sí? Entonces no va a tener la parte de actividades, eso ya se elimina, ¿sí? Quizás va a tener en mayor medida el número de bibliografías, ¿sí? A consultar tanto para el docente como para el alumno. No quiere decir que sí o sí todos los componentes van a estar en todas las planificaciones, eso necesito que quede claro. Y tampoco se desarrollan tal cual como nosotros planteamos, va a quedar a criterio de cada docente y de cada institución también, ¿no? De las orientaciones que tenga. Profesora, Sí. quería hacerle una consulta a María José de Unión de Gestión de Zárate. Sí. Mi consulta es acerca, cuando hacemos el momento de la clase, nosotros generalmente teníamos actividades, actividad de inicio, actividad de desarrollo y actividad de cierre. Sí. Eso no tenemos que hacerlo directamente, lo hacemos antes de las actividades, escribiendo lo que vamos a hacer, detallando lo que vamos a realizar. Pueden detallar los momentos de la clase, como nosotros hicimos esa breve descripción, o también pueden detallar, por ejemplo, el inicio de la clase, así una breve descripción de que nosotros realizamos, porque yo vi que hicieron descripciones de casi 10 renglones, no hace falta, solamente ustedes tienen que poner las acciones que ustedes van a desarrollar al momento de dictar el nuevo contenido. Cuando ustedes desarrollen, cuando ustedes ya expliciten el desarrollo de la clase, pueden hacer también una descripción de 2 renglones y a continuación adjuntan la guía de actividades. ¿Sí? Entonces pueden poner, el docente procederá a explicar el tema y a continuación trabajará con la siguiente guía de actividades. Entonces detallan las actividades que van a desarrollar en la clase. Luego el cierre. Puede ser de las dos maneras, o sea, lo mismo, están explicitando a qué hace referencia a cada componente. Buenísimo, no sé muchísimas gracias. No, porque... No sé si tienen algunas otras dudas. Buenas tardes, profesoras. Dice, soy de Salta, en el diseño curricular solo sale el de 4º año. Sí, 5º año no está explícito. Por eso nosotros seleccionamos algunos ejes de acuerdo a los años inferiores para que ustedes puedan desarrollar la actividad y bueno, no tengan inconvenientes. Dice, a ver, no puedo escuchar muy bien, mi conectividad no es buena, mi pregunta es, trabajamos con el diseño curricular de nuestra provincia, soy de Corrientes. No, es como les decía, a ver, tienen trabajo integrador, a ver, creo que yo tengo el trabajo integrador, y ahí está detallado cuáles son los ejes que ustedes tienen que abordar. Si me esperan un segundo, buscamos, y yo les muestro. Estamos tratando de Ahí está. buscar el trabajo integrador que ustedes tienen. ¿Se puede observar ahí? A ver. No, profe. Voy a ver si lo puedo compartir yo desde acá. No lo puedo abrir. Ahí está. Hay una alumna compartió.
ustedes bien. observen en el trabajo integrado. Por favor, es importante que ahora ustedes, bueno, ya que se habilitó ayer el trabajo integrador, ingresen a la plataforma, lean con tiempo. Si tienen alguna duda, por favor, contáctense con la profesora Ailán, los alumnos de la profesora Ailán, y bueno, mis alumnos, si tienen cualquier duda, me mandan un email, se contactan, nosotras estamos para eso, ¿sí? Para orientarlos. Entonces, ustedes lean detenidamente cada consigna, y como ustedes pueden observar, nosotras detallamos tres ejemplos, ¿sí? De distintos ejes temáticos y de distintos cursos. ¿Sí? Tiene un segundo año, donde trabajamos el eje temático número 4, que son los circuitos productivos, la biotecnología en el agro. ¿Sí? Después tiene en tercer año el eje temático número 4, globalización y transformaciones urbanas. Y un primer año, un eje temático número 1, el continente antártico. ¿Sí? Pueden trabajar con cualquiera, es opcional, pero tienen que elegir uno de los tres ejemplos. ¿Sí? No trabajen con los diseños curriculares de su provincia. ¿Por qué? Porque después nosotros al momento de corregir tenemos que consultar con su diseño curricular. Entonces por eso nosotros les estamos dando los ejemplos. ¿Sí? Y para que sea mucho más, más práctico también a ustedes. Gracias, Antonella, por compartir la información. ¿Tienen alguna otra duda? Hablen ahora o callen para siempre. Este video va a ser subido en unos momentos también a la plataforma para que ustedes lo puedan volver a ver, ¿sí? Y consulten todos aquellos que por ahí hay cosas de que no hayan podido quedar claras, y los invitamos con el profesor Urquizo a que ustedes revisen el material complementario que les brinda a ustedes la institución, ¿sí? Que eso se encuentra dentro del módulo de cada módulo. En módulo 1 tiene su material de estudio específico y su material complementario. ¿Sí? A partir del módulo 4 ustedes van a ver que tienen una gran variedad de teorías de cómo realizar de manera específica estos tipos de planificaciones, ¿sí? El tipo de objetivos cuando es general, cuando es específico, si cuando es específico es de nivel cognitivo, si es afectivo, y ahí conjuntamente van a ir viendo que le van desarrollando una planificación paralela como para que ustedes tengan una guía. Es importante que ustedes hagan la lectura de este material, ¿sí? Dado que como siempre nuestra educación en este sentido es a distancia, muchas veces no contamos con ese espacio de interacción como en este preciso momento, que es muy importante, ¿sí? Para que queden afuera todas esas dudas, esas inquietudes, aquellas inseguridades, ¿sí? Que podamos llegar a tener. A ver, acá tenemos de nuevo otros mensajitos, vamos a ver. Muchísimas gracias a la alumna Elena. Sí, se puede facilitar el archivo. Sí, a la brevedad vamos a compartir la grabación de la videoconferencia y también vamos a compartir el PowerPoint y la propuesta áulica. Para que ustedes tengan una mejor guía, le vamos a estar enviando un mail en cosa de minutos, ¿sí? Y le vamos a decir específicamente en qué módulo lo vamos a colocar a todo esto, no sé específicamente si dentro del módulo 4 o directamente ya del 6, pero en esa información en unos momentos le vamos a enviar por mail. Pero tengan la seguridad y la certeza que todos estos componentes que hemos realizado en conjunto con la profesora Urquizo se lo vamos a estar subiendo a la brevedad. Si por ahí tienen otra duda, por favor se comunican por mail para también así ir corrigiendo los trabajos integradores y que no a último momento y a los últimos minutos específicamente nos llegan 50.000 trabajos integradores y después se nos complica a nosotros cumplir con los tiempos para con ustedes también. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, ¿qué tal? Acá yo estaba viendo en el módulo 4, en el material complementario, hay un PDF de diseño curricular para la educación secundaria. ¿Ese podríamos utilizar para hacer el trabajo integrador? Bien, ¿usted es el alumno Barone? No, Durán.
Bien, no puedo ver yo acá, estoy viendo la parte del chat y no me sale quién es el que está hablando. No sé, profesora Urquizo. Diseño curricular de educación secundaria. Ese creo que es de la provincia de Salta, a ver. Sí, es de Salta. Sí, con ese diseño curricular estamos trabajando. Nosotras sacamos los ejes temáticos de los diseños curriculares de la provincia de Salta. Entonces, este es el que podemos utilizar para el trabajo integrador. Sí, porque de ahí nosotros extrajimos los ejes temáticos, sí. Está bien. Con Sí, pues, ¿Perdón? No, está bien. Pues justo estaba revisando y en la página 29 figuran año por año los contenidos, selección y organización de contenidos. O sea que acá estaría todo. Está bien. Ahí tienen todo detallado. Ahí en material complementario también hay un documento que dice orientaciones para la planificación didáctica y también detalla cada componente de la planificación. Así que solamente ustedes tienen que, si tienen alguna duda o por ahí mandan un email y nosotras demoramos en responder, pueden consultar con el material. ¿Sí? Tienen detallado, tienen como también son a qué hace referencia una competencia, también tienen cómo se trabajan los objetivos, los componentes de la planificación, también las orientaciones, así que tienen todo detallado, solamente tienen que leer. Está bien. Perdón, acá yo estoy viendo desde el 2012. Este sigue vigente, ¿no? ¿O tenemos que buscar uno más reciente? No, sigue vigente. Sigue vigente. Sigue vigente. Bueno, entonces no hace poco. Sí, directamente. Bueno, muchas gracias. No, porque No, José. de nada. Acá la alumna Daniela dice si el final es escrito y oral o solo oral. Y estamos esperando nuevas directivas. Sí. En un principio, siempre el examen para los alumnos regulares siempre fue solamente oral, ¿sí? Cuando el alumno está libre, realiza los dos trabajos. Pero con todo este tema de la situación actual, constantemente estamos cambiando de directivas y así como llegan del Ministerio de Educación de la Nación, llegan a la provincia y a su vez a la institución, y la institución es la encargada de informarnos. Así que cualquier cambio, cualquier cuestión que pueda pasar en cuanto a esto, nosotros le vamos a estar informando. También se les mandó un mail donde la fecha definitiva del cierre de foros es el 15 de noviembre. Es para que ustedes lo tengan en cuenta. Si bien es cierto, también es importante recalcar que no son obligatorios los trabajos, los foros de contenido. Es importante que ustedes los realicen porque así ustedes pueden ver cuáles son los temas y qué manera es la que nosotros utilizamos, ¿sí? Para que ustedes hagan un análisis. Por ejemplo, en el caso específico de acá de didáctica, algunas cuestiones tienen que ver con definiciones, ¿sí? Y algunas otras tienen que ver más con la reflexión, más con lo actitudinal, ¿sí? Y ustedes, como por ejemplo en el caso de desarrollo de trabajos integradores, muchas veces no pedimos definiciones, lo que nosotros queremos es saber en concreto si ustedes saben realizar esta acción de planificar, ¿sí? De la manera específica que ustedes la tienen en cuenta y acorde a eso, llevarnos nosotras a una orientación, ¿sí? Porque como mencionó la profesora Urquizo, no todos los docentes, ni todas las instituciones trabajamos de la misma manera, ¿sí? Pero en manera general es esta la que nosotros vamos a tener en cuenta, ¿sí? Y además también en el día de mañana, cuando ustedes vayan a hacer sus prácticas, van a ver que es muy diferente también. Entonces, es como que nos tenemos que acoplar, ¿sí? A cada realidad, ¿sí? A cada provincia, a cada institución específicamente, a cada profesor, a cada gabinete, ¿sí? Institucional. Pero estas son en líneas generales cómo lo debemos realizar. No sé si hay otra duda. Profesora, ¿todos los trabajos de plataforma tendrán algún impacto en la nota final? Claro que sí. Nosotras estamos realizando un seguimiento, ¿sí? De la participación en los foros, de la evolución que ustedes tienen a lo largo del año. Así que bueno, si no participaron todavía en los foros, vayan desarrollando con tiempo. Además, que también les sirve de orientación para el examen final, ¿no?
Otra pregunta ahora, pensando. Sí. Este tipo de planificación, lógicamente que estamos hablando de una situación normal, sería para una clase presencial. Sí. ¿Qué tendríamos que tener en cuenta? ¿Sería muy diferente la planificación para una clase virtual? Porque imaginamos, por lo que se está hablando, de que posiblemente en algunos lugares, distritos, se empiecen de a poco, otros ya están hablando que recién el año que viene. ¿Qué puede llegar a pasar si realmente al momento de empezar a trabajar nos toca virtualidad? ¿Es muy diferente la planificación virtual a una presencial? Solo algunos componentes, si bien Uh-huh. todos los componentes forman parte de una propuesta áulica, ¿sí? De la planificación, es como una receta, ¿sí? Ustedes son los pasos que deben ir siguiendo para dar la clase, para llegar al proceso de enseñanza y aprendizaje. ¿Qué es lo que va a cambiar? Son las modalidades. El objetivo va a estar planteado de la misma manera, porque es lo que nosotros queremos llegar al alumno. Las actividades van a ser las mismas, nada más que el contexto es diferente, ¿sí? Por ejemplo, si ustedes realizan una guía de actividades, la guía de actividades la van a mandar o la van a enviar por medio de un programa, de un grupo de WhatsApp, puede ser por una plataforma, ¿sí? Pero las actividades van a ser las mismas. ¿Qué va a cambiar? Las estrategias. Por ejemplo, no vamos a tener una clase expositiva, ¿sí? Nosotros vamos a tener, por ejemplo, ahora una videoconferencia, una clase de Zoom, ¿sí? Los recursos van a cambiar. No vamos a tener, por ejemplo, si nosotros teníamos recursos didácticos, los materiales, no vamos a tener un pizarrón, no vamos a tener el aula, ¿sí? El espacio físico. Sí, o de última, reemplazar una clase presencial por una grabada, o en vez de por ahí para grabar en YouTube y subirlo a YouTube y compartirles una clase. Claro, está bien. Sí. Agregándole las imágenes y todo, o sea, que no solo sea estático con uno, sino que uno, mediante algún programa, pueda ir agregándole alguna imagen o quizá un video chiquitito, así como en las clases que se presentan en la plataforma, que a veces se le van agregando algún video o algo de ese tipo. Está bien, sería como un reemplazo. Claro. Bueno, nosotros al momento de desarrollar el trabajo integrador, de desarrollar los foros que ustedes están trabajando, previamente nosotras planificamos, ¿sí? Y fíjense, observen en los foros, nosotros hasta tenemos criterios de evaluación. Entonces, de acuerdo a los criterios de evaluación, nosotros evaluamos el proceso que ustedes llegan a concretar. ¿Sí? Solamente cambia el contexto, si no va a haber en forma presencial, sino en forma virtual. Observen cómo nosotros fuimos cambiando. Por ejemplo, en el primer cuatrimestre trabajamos mucho con TICs y en el segundo cuatrimestre empezamos a trabajar sin conectividad. ¿Sí? Claro. Es como un juego constante que nosotros vamos haciendo para que vayan ustedes también vayan desarrollando y vayan aplicando distintos ámbitos. ¿Sí? Pero los componentes tienen que ser planteados, o sea, todos los componentes tienen que ser planteados específicamente, solamente cambiando, bueno, el contexto. Perfecto. Bueno, muchas gracias. No, porque... Bueno, no sé si tienen alguna otra duda. Bueno, yo la recomendación que les doy es que vayan observando, lean detenidamente el trabajo integrador, tienen alguna duda, alguna inquietud, contáctense con la profesora Ilana o con quienes habla, que estamos para eso, para orientarlos, ¿sí? No es molestia de que si tenemos que responder una vez, 2 veces, 3 veces, que para eso estamos, ¿no? Para despejar cualquier duda, cualquier inconveniente. Sí, recomendaciones que no suban el trabajo a último momento, que pasó de que por ahí hay compañeros de que, bueno, no tienen conectividad, les sale error en la plataforma, o por ahí la plataforma está en mantenimiento, y bueno, y a veces les dificulta un poco subir el trabajo a la plataforma. Así que bueno, yo les recomiendo eso, que vayan desarrollando con tiempo. Aparte, bueno, el planificar lleva su tiempito también.
Acá la alumna Jum, profesora, consulta si tendrá algún impacto en la nota final los trabajos de plataformas, los trabajos de los foros de contenido. Sí, 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 sí. Eso tiene que ver específicamente a criterio de cada docente, pero es una guía que nosotros, los docentes, elevamos a dirección para que ellos lleven un control también de ustedes, ¿sí? No quiere decir que, porque no sean obligatorios, no los tienen que realizar, ¿sí? Es un acompañamiento que nosotros tenemos y llevamos a cabo con ustedes conjuntamente para que en el momento en que ustedes se presenten al examen final, ustedes logren no solamente repetir, porque no es nuestra idea que ustedes repitan contenidos, ¿sí? Sino que ustedes puedan reflexionar y analizar esos contenidos. ¿De qué manera lo vamos a hacer? Con las orientaciones que nosotros les vamos brindando en los foros de contenido, ¿sí? Entonces, sí tiene un impacto. No quiere decir de que si tiene un 8 le vamos a poner un 10, no tiene nada que ver, ¿sí? Pero de que tiene un impacto muy importante y significativo, sí. ¿Por qué? Porque es la manera que ustedes se van a desenvolver a la hora de desarrollar un trabajo integrador, un trabajo final, perdón. ¿Sí? No sé si tienen algunas otras dudas, porque ya tenemos que ir cerrando con la profe para contestar las últimas dudas. Bueno. No, parece que no. Bien, Bueno. estimados alumnos, darles las gracias por haberse presentado en esta videoconferencia. Espero que les sea muy fructífero para el desarrollo también del trabajo integrador. Cualquier duda que posean, por favor, nos envían mail y a la brevedad posible vamos a intentar despejarlas, ¿sí? Y desearles éxito y que continuemos. Ya nos queda nada para terminar el año y en condiciones, la verdad, este año muy diversas, ¿sí? A nivel personal y a nivel institucional, a nivel profesional también para muchos de ustedes, ¿sí? Sepan que nosotros estamos para acompañarlos, sabemos por las diversas situaciones que ustedes atraviesan, como nosotros también, entonces tratar desde nuestro lado siempre ser lo más empáticos posible para con ustedes y que lo tengan presente y que estamos para orientarlos. Desde mi punto, esto es todo lo que yo quiero decir, no sé la profe quiso. Sí, bueno, como para todos, sí, como dice la compañera Elena, es un año bastante particular e intenso, y bueno, estamos para acompañarlos, para orientarlos, cualquier inconveniente, cualquier duda, ya saben, no duden en contactarse con la tutora, conmigo. Y bueno, es verdad, no nos queda nada, ¿sí? Estamos a nada de finalizar el año, así que bueno, un poquito más, ¿sí? Le metamos un poquito más a las actividades, sáquense todas las dudas, vean bien la propuesta, porque bueno, es prácticamente, es lo que vimos durante todo el año, ¿sí? Los componentes de la planificación, cómo se va a planificar, y esto también les va a servir, si Dios y la Virgen quiere, para el año que viene. Bueno, espero sus intervenciones en los foros, espero también los trabajos integradores, sí, sé que van a hacer un hermoso trabajo, así que bueno, acá vamos a estar ansiosas esperando para darles las devoluciones y las valoraciones. De mi parte, me despido, cuídense mucho, y bueno, nos estaremos viendo ya en las mesas de exámenes, si Dios y la Virgen quiere. Yo les mando un beso y un abrazo a la distancia. Muchas gracias, hasta luego y nos despedimos. Hasta luego. Hasta luego.